Abinader decide eliminar el FONPER y destinar fondos a Ministerio de Salud. Tragedia del Líbano conmueve al mundo. Y todavía no se confirma dónde está el rey Juan Carlos. Los organismos de seguridad de República Dominicana y la Dirección General de Migración confirmó por diversas vías, pero ayer Acento incluso publicó la información de que el rey Juan Carlos, emérito de España, no había ingresado, o por lo menos no estaba registrado. No está registrado, ¿verdad? A la República Dominicana. Ese es un tema. Los periódicos españoles fueron los primeros en divulgar la información de que él había pasado por Portugal, particularmente en la ciudad de Oporto, en donde habría tomado un avión hacia República Dominicana y que ya supuestamente estaría en la República Dominicana. No está confirmado que haya llegado a República Dominicana. Oficialmente no hay información, pudo haberlo hecho y no haberse registrado su ingreso. No sería la primera ocasión en que una persona es una posibilidad. Ingresa a República Dominicana y no se registra, sea porque se considere delicado dar la información o un pedido quizás del gobierno español, uno no lo sabe, o por cualquier otra circunstancia, porque aquí sabemos que han venido personas incluso fugadas o buscadas por Interpol y se descubre que están aquí. O se han ido de aquí y la gente se entera después, como los franceses aquellos. No, los franceses no, y una ocasión en que un presidente de Panamá, siendo presidente, estuvo aquí, ingresó a República Dominicana con una gorra por el aeropuerto de Blas Romana, como un ciudadano normal, común y corriente. Los organismos de seguridad del Estado se dieron cuenta que era el presidente de Panamá. Obviamente estaba en una labor privada, disfrutando, acompañado de unas personas que no eran los que oficialmente se le conocían como acompañantes. Porque no fue visita ni de Estado, no, ni de gobierno oficial, fue simplemente algo privado. Recuerdo, y entonces, obviamente, al presidente de entonces, que era Leonel Fernández, le dijeron, mire, aquí está el presidente de Panamá, en República Dominicana, está en un resort. Bueno, entonces, bueno, pues el Estado tiene que tomar medidas de seguridad para proteger a esa persona. No, y aunque además, no sea una... y además de protegerlo, saber un poquito a qué viene, porque eso es como raro, ¿no? Bueno, sí, ciertamente. Sí. Pero ciertamente el caso del rey emérito de España, parece que hubo un acuerdo entre él y su hijo, el rey Felipe VI, para que él saliera de España. Ya está fuera de España, lo que se dice que permanece aún en Portugal, un lugar bastante cercano, fronterizo con España, y que es una temporalidad, digamos, es un tiempo. Al señor rey dicen que le gusta mucho el ejercicio de codo, pues ahí hay muy buenos vinos en Portugal también. Sí, ¿verdad? Sí. No, a él le gusta mucho la pesca, la caza, por supuesto. Ahí no creo que le permitan cazar mucho, que se va a los países africanos a matar especies en extinción. Pero, de todos modos, en general los medios de comunicación han estado tratando de confirmar la presencia o no en República Dominicana, fue lo que se dijo. Incluso se ha aprovechado para hablar de República Dominicana como una especie de paraíso, en donde cualquier cosa es posible, pero muy especialmente personas con poder, con dinero, tienen... se presentó incluso imágenes impresionantes del complejo Casa de Campo, en donde estaría supuestamente siendo hospedado por los hermanos Fanjul, el rey, que es su amigo. Que son los propietarios de... Que son los propietarios de Central Campo, Romana. ¿verdad? De Central Romana. Bueno. Y de Costa Sur también. Hay una situación. Medios, no solo de España, sino de otros países, tienen un gran interés. Yo mismo fui contactado por una colega española, pidiendo contacto a su vez con periodistas dominicanos de la zona de la Romana o del este que pudieran indagar, ¿verdad? Es un lugar muy cerrado, incluso los periodistas de esa zona, no a todos se les permite entrar. Y así, me dieron un nombre de una persona y ellos ese nombre se lo envié a ver en qué acuerdo quedaban. Bueno. Que dicen que puede entrar, que tiene la facilidad de entrar ahí. Tú sabes que Casa de Campo y la empresa que la sustenta, Costa Sur,
ellos son muy celosos con el tema de la privacidad. Como debe ser, porque sí, ese es un está lugar bien. que quien paga lo que eso cuesta es para que nadie le fastidie. Para que nadie le fastidie. Y ya ha habido situaciones de violencia, asaltos, robos en ese complejo turístico. Recuerdo en una ocasión, yo tuve la oportunidad de entrar porque yo estaba buscando información sobre funcionarios del gobierno que tenían propiedades en Casa de Campo. Hicimos un recorrido, ¿sabes? Hicimos recorridos, sí, en Casa de Campo. Recuerdo que sí, se tomaron fotografías, pero sobre todo nosotros habíamos recibido una base de datos de las sociedades que eran las propietarias de inmuebles en Casa de Campo. De esa ocasión nosotros fuimos, que fue 2003, ¿verdad? 2003, 2004. Sí, era Yo recuerdo 2002, los precios. 2003. Había unos lotes de los más pequeños que lo mínimo era $1 millón. O sea, eso cuesta dinero. Sí, Ahora costará sí, mucho más. sí. ¿Y quiénes tenían o no tenían las villas ahí? Entonces, bueno, pues uno buscaba propiedades de funcionarios públicos y había muchos ciertamente. Pero el tema es que la base de datos que obtuvimos era una base de datos en donde casi todas las propiedades de dominicanos tenían nombres de personajes griegos, Pegasus, Caballo Blanco, eran como nombres exóticos, incluso de personajes de la farándula dominicana que tenían propiedades allí. No, y deportistas. Y deportistas también, y artistas, por supuesto. Pero ellos se inquietaron mucho, se molestaron, precisamente por las publicaciones que nosotros hicimos en Clave Digital, recuerdo, sobre esas propiedades. Y ellos han sido muy celosos todo el tiempo. Obviamente ya las autoridades establecieron como Casa de Campo, Costa Sur, como un lugar en donde se podían pagar los impuestos, porque de por medio estaba el tema del pago de los impuestos por propiedades. Eso se ha regulado ya bastante. El impuesto a la propiedad inmobiliaria y otras sí, cosas. Ya se ha regulado bastante. No en un momento eso era muy libre. Agente de retención, así fue designado el complejo Costa Sur. No, quien paga, quien tiene una propiedad como esa, mal pudiera evadir impuestos, porque eso es un lujo, o sea, es algo que usted compra cuando le sobra el dinero. Bueno, casi a menos todas que usted lo haga para inversión y revender. Sobrepasan en precio $1 millón. No, pero en aquella ocasión recuerdo que nos decían que el lote más pequeño, lote solo, solar, no con casa, era $1 millón. Yo me imagino ahora lo que eso debe costar. Bueno, pues ahí era que se iba a quedar el rey emérito de España, o que se estaría quedando, porque ya él estuvo en febrero aquí en República Dominicana en una actividad con familias muy ricas en donde él apoyó una reunión de empresarios con sus hijos. El rey ha venido muchas veces. Y además se inauguró una Desde calle. Cuando era un hombre muy joven venía aquí. Mira, esta es la Marina de Casa de Campo. Sí. Fue una calle inaugurada con el nombre de Rey Juan Carlos I de España. Bueno. Ahí en Casa de Campo. Depende de lo que pase después con él. No sabemos si le va a quitar el nombre. Bueno, vamos a ver en lo que se confirma si va a venir o no va a venir el rey emérito de España. Si está o no está aquí ya. Si está o no está, porque esas cosas se manejan con mucha discreción y a veces el Estado contribuye. Porque el Estado dice, bueno, vamos a manejar eso con discreción, no lo registren en ese caso, libro de ingresos. El propio gobierno español, la corona española le pide, miren, por favor, esas cosas se manejan. Puede ser. Vamos a ver a la pregunta del día y pasamos a la pausa. ¿Cuál será el nombramiento más importante que hará el presidente Luis Abinader? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál será? Yo no sé, pero yo creo que hay mucha gente que está muy entusiasmada. Vamos a ver. Con esperar ese nombramiento. Sí. Que todo el mundo dice, bueno, pero es el que va a sustituir o la que va a sustituir a X. Oye, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo con el hashtag Acento Pregunta en YouTube, en Twitter, en Facebook. Vamos a la pausa. Las declaraciones de ayer de Luis Abinader a través del Twitter, Gustavo, yo creo que son relevantes sobre el FOMPER. ¿Cómo fue que lo dijo Luis Abinader? No, él dijo que le va a poner fin a eso, ¿no? Y que va ese dinero a destinarlo a la salud. Así como el Consejo Estatal del Azúcar va a ser
cerrado y entregadas las propiedades a bienes A nacionales. fusionar eso con bienes nacionales. ¿Verdad? Igualmente va a ocurrir con el FOMPER. El FOMPER quiere decir el Fondo de las Empresas Públicas Reformadas. Fondo patrimonial. Patrimonial. Se de las suponía que empresas eso públicas. era para todo ese conglomerado de empresas. Que estaban en la corda. llamada 3C, no, porque no solo la Corda, ahí SEA, CDE también, y la de Corda y cualquier otra empresa pública o del Estado. En la medida en que se fueran realizando los activos, es decir, convirtiéndolo en liquidez, subastando lo que se suponía de manera transparente, todo eso se suponía, ese fondo iba a ser primero para compensar a los trabajadores y trabajadoras, los que merecían una pensión, los que se le iba a dar cierta liquidación, porque recuerden que eso eran empresas y como tal se debía liquidar a los empleados. Eso era lo primero. Y lo segundo era para esos recursos entonces fueran a los fondos del Estado y el Estado, el gobierno central, decidiera qué hacer. Pero ¿en qué se convirtió en eso? En una plataforma para promover personas que se querían candidatear. E incluso ahí hubo un mal uso de muchos de esos fondos. Hubo gente que llegó ahí, quería ser senador o alcalde y construyó una iglesia aquí, una cosa por allá, regalaba Dice juguetes. Luis Abinader, FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente. Muy hermoso. Que Esto lo ha dice. generado innumerables casos de corrupción en el gobierno, en el nuevo gobierno. Eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud. Nuria Piera, el sábado, presentó un reportaje sobre Alexis Medina Sánchez, el hermano del presidente Danilo Medina. Y entre las cosas que dice es que varias empresas creadas de carpeta para proveer servicios al Estado licitaron y participaron con el FOMPER y fueron empresas que iniciaron operaciones y negocios multimillonarios con el FOMPER. Comenzaron con fondos pequeños, 1 millón, 2 millones de pesos, y fueron creciendo poco a poco. Eso era un tanteo, a ver si no pasaba como un nada. tanteo. Entonces, lo que dice Nuria Piera, y lo presenta documentalmente bien sustentado, es que lo ocurrido en el FOMPER es nada más que unas cuantas cosas, porque además hay otras en las que obviamente personas con poder llegaban y hacían y deshacían. Pero tú no recuerdas en hermano, una de las campañas internas primero del PLD, en donde salía un señor activista diciéndole a unos niños un abuso, que la Junta... Pero eso fue en Santiago. Sí, sí, eso pero fue te en quiero Santiago. como un simple ejemplo, No, sí, diciendo, sí. Eso fue Monchi. y esta mochila, pero fue Monchi. un mandadero de él, Sí. un mandadero de él que decía, Sí. esto, recuerden a su papá que voten por fulano. Entonces, eso fueron de las pequeñas cosas, porque ahí se hicieron todas las diabluras habidas y por haber. Bueno, yo no dudo incluso que puede haber algún elemento, digamos, de estímulo para que finalmente Luis Abinader haya hecho este anuncio, que el reportaje dado a conocer por Nuria Piera el sábado. Puede ser para el anuncio, pero ya creo que estaba la decisión tomada, porque recuerda que hay un proyecto que preparó la que hoy será la senadora, Farideh Raful, un proyecto muy bien hecho de fusión de muchísimas entidades del Estado que ya no tienen razón de ser y que se sabe para qué se usa. Pero si Luis Abinader anunció la eliminación de la UISOE, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, piedra de escándalo durante muchos años, el lugar en donde Félix Bautista hizo y deshizo todo cuanto quiso en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Donde se mató un arquitecto por donde se suicidó un arquitecto. Por toda por las cosas que engañifa. En donde ocurrió lo de Miguel Pimentel Caré, señores, en esta administración desde el 2012. Y no hay que olvidar que en la primera gestión del presidente Fernández, cuando todavía eran 2 oficinas, hubo un hallazgo de una jipeta con unas armas y 2 otros bultos con millones de pesos. Entonces, esto era... eso se quedó como en el olvido. Un elemento de incentivo a la desinstitucionalización, porque en realidad le quitaba fuerza al Ministerio de Obras Públicas, que esa es su labor, y le otorgaba un brazo ejecutor con fines de financiamiento también para actividades otras al Poder Ejecutivo. De manera que lo del FOMPER
es nada más que la continuidad. Y qué bueno que esos la recursos... continuidad de lo de la UISOE y de lo del Sí, Consejo y Estatal qué de la bueno Azúcar que esos recursos, el presidente Abinader anuncia que se irán a al sector fortalecer, salud. ¿verdad? Los servicios de salud, porque falta dinero, salud recibe muy poco y es una demanda, es un clamor de amplios sectores de la sociedad que se invierta más en salud. Bueno, esto por supuesto que genera alguna otra preocupación, porque lo que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con los empleados públicos? Todos los empleados que tiene el FOMPER, ¿qué hacen esos empleados? ¿Dónde están? En realidad hay un consejo directivo del FOMPER que toma decisiones. Y ahí hay terrenos y hay propiedades inmobiliarias Mira, en ahí hay mucho general, más que eso, edificaciones. Fausto, hay mucho más. Mira, hay un Eso, dinero que viene, ¿tú sabes de qué? Por ejemplo, de la parte que corresponde al Estado de la antigua Falcon Bridge. Sí, Hay claro. un dinero que corresponde de una empresa que tiene en concesión las minas de sal y yeso de Barahona. Hay muchas, la marmolera, hay muchísimas cosas. Y todo eso se maneja a discreción de quien esté ahí. Sí. Entonces, los empleados, ya lo ha dicho el propio presidente y lo han dicho coordinadores de su equipo, los empleados que de verdad trabajan y que cumplen una función no deben tener temor. Ya se dijo con la OISOE, lo dijo el consultor jurídico nombrado. O sea, esa gente será trasladada. Ahora, el que no haga nada y sea simple botella que esté ahí cobrando, ese se irá a su casa. Se irá a su casa. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a ver la pregunta. Y recordamos la pregunta, ¿cuál será el nombramiento más importante que hará el presidente Luis Abinader? Nombramiento de su gabinete, ¿verdad? Obviamente. No, gabinete o no gabinete, porque hay cosas que no se consideran como tal gabinete estrictamente, pero se sabe que tienen mucha importancia. Bueno, no lo hemos mencionado, pero bueno, la gente se lo imagina. Cada quien sabrá, ¿no? Yo no sé si alguien dice que lo más importante es un gobernador en una provincia. Hacemos una pausa. Vamos a ver qué han respondido los amigos y amigas a la pregunta de cuál considera que será el nombramiento más importante que hará el presidente Luis Abinader. Higinio Sánchez, ¿cuál será? ¿Pero qué falta? Ya nombró el Banco Central, el Ministerio de Salud, ya sé. El esperado procurador. Vamos a ver, aquí Parmenio Hernández dice el Procurador General de la República. Ciertamente, así es. La siguiente respuesta, Miranda Pivar, el de procurador o procuradora. Katia Tejada dice el nombramiento de Miriam Germán como procuradora de la República Dominicana. Esa le puso nombre. Le puso nombre. Gertrudis Martínez dice el procurador o procuradora. Ojalá sea Miriam Germán. Definitivamente la gente está adherida a la idea de que Miriam Germán Brito sea la procuradora general. Y ese puesto, aunque no es como estrictamente del gabinete pequeño, ¿no? Porque le incluyen cuando es un gabinete ampliado, procurador o procuradora. Bueno. Pero creo que es verdad que la gente tiene los ojos puestos en ese nombramiento. Mira, el Centro Juan 23 muy temprano hizo una propuesta de una terna a Luis Abinader. Propuso a Fernando Enríquez, un abogado de la coalición, que él finalmente dijo que no, su familia le recomendó rechazar esa posibilidad, y propuso a Miriam Germán en primer lugar, seguido de Jorge Luis Polanco, un abogado penalista de Santiago, activista también, Marcha Verde y activista democrático, que ha tenido una labor Jorge importante. Luis, investigador también. Y ha dado pasos. Cuando se trata de combatir corrupción, él no solo habla de él, él ha sometido. Bueno, él fue el que elaboró la propuesta no la propuesta, sino la querella de Guillermo Moreno contra el doctor Leonel Fernández. ¿Tú te recuerdas? Bien documentado, hizo un libro incluso, sí. Bueno, hay muchas cosas. Además fue el que defendió a Chu Vázquez y a Julio César Valentín. Y a otro, también, porque también Jorge Luis es tremendo abogado. Abogado, fue gerente. Bueno, tenemos que irnos ya con nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago. Hay que lamentar profundamente lo que ocurrió en Beirut, el Líbano. Ya pasan de 75 muertos, más de 4.000 heridos y hay 100 desaparecidos
el dato en la mañana de hoy. Adelante, Máximo. Adelante. Gracias. ¿Sería esta la última visita del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a la provincia de Santiago en su condición de presidente de la República? En este periodo podría ser. Estuvo en esta demarcación para dejar inaugurada 19 escuelas. Estas escuelas reúnen una familia estudiantil de 925 alumnos y alumnas que estarían congregados en 312 aulas. Pero además, el presidente de la República también dejó inaugurada 2 estancias infantiles que reunirán a 452 niños y niñas. No hay datos oficiales, o por lo menos en lo inmediato no se ofrecieron datos oficiales de la inversión en estas escuelas que se inauguraron en La Canela, en Sabana Iglesia, en Tamboril y en otros puntos de la región. El acto inaugural se llevó a cabo en la escuela Padre Joaquín Soler, en el sector de Los Ciruelitos. Es una escuela con 27 aulas y que podrá reunir 840 estudiantes según las cifras oficiales. Cambiamos de tema y hablamos de el payaso Kanki. Saldría en libertad condicional con una fianza en efectivo de 5 millones de pesos, impedimento de salida, pero además una presentación periódica. Esto determinó el tribunal, que optó por el cese de la prisión preventiva del payaso Kanki. Estamos hablando de Kelvin Francisco Núñez Morel, productor del programa Kankimanía, que se transmitía por el canal 29 hasta el momento de su detención el pasado 8 de abril del año 2019. Kanki está imputado en unos casos de violaciones sexuales a adolescentes que en su momento trabajaron con él en su programa y en otras actividades de entretenimiento que hacía su empresa. Por lo menos 4 personas se querellaron contra el payaso Kanki. Estuvo preso desde el 8 de abril de 2019, medida de coerción. En julio del 2019 se ratificó la medida de coerción, pero el tribunal entendió que ya excede un año, por lo que decidieron dejarlo en libertad de manera condicional. En los anuncios que ha hecho el presidente electo Luis Abinader de los futuros nombramientos está Limber Cruz. Es muy conocido en Santiago. Él es vegano, pero es muy conocido en Santiago por su trabajo en el Grupo M, en el sector de Zona Franca. Por eso mucha gente está contenta, aunque se habla de que los PRMistas están haciendo bembita, como se dice en términos popular, porque ellos entienden que Limber Cruz no es una persona de las filas del PRM, que no hizo campaña, entre otros enfoques. Pero hay versiones que indican que Limber Cruz es una recomendación de Hipólito Mejía. Uno que está contento con la designación de Limber Cruz es el empresario Fernando Aníbal Capellán Peralta, del Grupo M, pues tuiteó felicitando a su socio y dice Capellán que él está seguro de que Limber lo hará muy bien en el Ministerio de Agricultura. Distante, pero pendiente de todo cuanto ocurre desde Santiago y la región boreal. Gracias por la sintonía, siga con Acento TV.